Mirá si habrá sido importante para el gobierno, ¿no? Este acto que, con el anfitrión volando a Bariloche, porque Macri se fue hoy a Bariloche, usaron igualmente la Quinta de Olivos para firmar los primeros acuerdos. Te habla, digamos, en el mundo de la simbología, ¿viste? En este mundo de... bueno, te dice que claramente... Era prioritario. Era prioritario, o por lo menos era muy importante. ¿Por qué es muy importante? Por dos razones. Primera, porque estamos en medio de un momento de ajuste de la obra pública, en realidad de ajuste del Estado, y el gobierno quiere evitar una fuerte o una drástica caída en la obra pública y puntualmente en los grandes proyectos, que llevan muchos años. Claro, la obra pública tiene dos cuestiones muy importantes. Primero, que era una enorme apuesta del gobierno, ¿no? Era una de las enormes formas que tenía el gobierno de mostrar lo que se estaba haciendo. Y en segundo lugar, porque es gran generadora de empleo. Por eso mismo, entonces el gobierno, ¿qué decía? Dice, yo voy a tratar... Hay algunos indicadores que son interesantes, ponele. Vos decís, cada peso que vos ponés en la obra pública, cada peso que vos ponés, se multiplica más o menos por 2,4 en cuanto a la actividad que tiene. Claro. Entonces el gobierno decía, si yo por cada peso que le resto, en realidad estoy restando más a la economía. Claro. Y a su vez, cada peso que este financiamiento, porque recordemos, ahora vamos a explicar un poco qué es la PPP, pero estas que vienen con financiamiento privado, por cada 1.000 pesos que pone X financiador para una obra pública, el gobierno cobra 40% de impuestos. Claro, ¿entendés? Claro, también. Entonces no es menor, además de lo que significa para el interior y para las economías de muchas provincias tener una obra pública de este tamaño. Entonces, a ver, primero, ¿qué es la PPP? La PPP es un sistema que se usó en todo el mundo, especialmente en muchos lugares de América Latina, se sigue usando en Europa, pero en América Latina, cuando, por ejemplo, en Perú, viste, en un momento donde la infraestructura estaba muy caída y tenías que empezar a construir, bueno, que básicamente es... ¿Quién hace la obra? Un privado. ¿Quién la paga? ¿Quién la paga? Bueno, en el mundo no hay muchas fórmulas para eso. O la paga el usuario a través del peaje, de las tarifas, claro, en este caso vial sería la tarifa vial, o las paga el usuario a través de impuestos que a su vez son erogaciones del fisco. No hay otra forma. No hay otra manera. Bueno, ¿qué es este sistema PPP? Es básicamente le dice, bueno, vos construís la obra, le dice el gobierno a un consorcio, te la quedás 15 años y yo te pago con un bono del Estado, que está garantizado, en realidad no es un bono del Estado, sino que es un bono, está fuera del presupuesto nacional, que se va, digamos, como solventando con una parte del precio del gasoil. Bien. Por lo tanto, te digo esto, no esperes baja en el gasoil desde ya, por unos años, porque es una parte del precio del gasoil va a parar este fondo. Y este fondo... Bueno, pero el precio del gasoil no es libre. Sí, pero pero no va a ir para abajo. A todo el mundo le va a convenir que un poco vaya, por lo menos que vaya siguiendo la inflación, ¿no? Bueno, está bien. Entonces, con ese fondo que se junta, más un aporte del Estado, vos le vas pagando a los empresarios. Ahora bien, a quien se quiera. Ahora bien, el pago inicial, la obra entera, la tiene que hacer el empresario, el consorcio, la empresa, la compañía que se la queda y después el Estado le paga. Entonces es una manera de hacer obra... exactamente la inversa de lo que se hacía anteriormente, que se pagaba y después la obra no se hacía. O sea, históricamente, si vos ves los teóricos de la obra pública, te dicen por qué una generación, o sea, nosotros hoy le vamos a pagar al contado una obra pública que va a usar 4 generaciones para adelante, 3, 2, la que fuera, ¿no? Entonces, teóricamente, para este tipo de proyectos siempre se busca financiamiento. La Argentina puede salir a buscarlo el propio gobierno, como ha hecho con el Fondo Monetario, o puede decirle a un privado, ven, anda, búscalo vos, quédate con esta ruta, hacé la construcción y te lo cobrás. Una parte con el peaje y otra parte con este fondo. Eso es la PPP. Esta es la primera vez en la historia que se hace en la Argentina, fueron los primeros contratos que se hacen. Había una ley de PPP. En realidad era un decreto, no era una ley, es verdad. Es un decreto que lo hizo Labaña y Kirchner en su momento, cuando Labaña era ministro de Economía de Kirchner. Nunca avanzó ningún proyecto de PPP. Estos son los primeros. Ahora esta forma de financiamiento, perdón, entonces no entra de ninguna manera en el ajuste que debe hacer el gobierno hoy. Ese es el punto. ¿Por qué al gobierno le interesaba tanto? Porque acá el gobierno para esta obra, en principio no pone un peso. O
sea, tiene que salir el privado, tiene un año para darse vuelta, salir al mercado, decirle, miren, voy a construir esto, el gobierno me lo va a pagar de tal forma. Finalmente, en el fondo es un negocio financiero. Claro. ¿No? Es un negocio financiero que tiene en el medio la construcción de una autopista o una ruta segura, que son estas rutas que tienen un carril adicional cada 5, 6 kilómetros, 10 kilómetros, depende del tramo, para que se descongestione el tráfico lento en esos carriles, ¿no? Entonces, el gobierno no tiene que poner un peso de entrada, lo ponen las empresas. Por eso es que al gobierno le interesaba, porque se ponen en marcha. Pensá, esta primera etapa son 6 corredores de más o menos 5.300 millones de dólares de inversión en 4 años. ¿Esta primera etapa que se acaba de firmar en Olivos? De esta primera etapa que se licitó, en Olivos se firmaron 2 de 6. 2 de 6. ¿Qué se firmó hoy? ¿Qué se firmó? A ver. La Ruta 3... tremendamente reclamada, no solamente por los productores, sino por los vecinos de todo el sur de la provincia de Buenos Aires. Es una de las rutas productivas más importantes y la Argentina no tiene una autopista ahí. O sea que, bueno, ahí va a haber un tramo, creo que hasta Junín, de autopista, y de Junín en adelante o hasta Olavarría, y de ahí en adelante una ruta segura, y después un tramo que une Olavarría con Mar del Plata también. Eso está dentro de esa concesión. Esa es una concesión que la ganó un grupo que tiene como uno de sus integrantes al principal constructor de autopistas de Italia. Estaba hoy en Olivos el embajador de Italia. Firmando, bien. Y la otra es la Ruta 7, también cruza Córdoba a la mitad. Bueno, que llega a Mendoza. Cruza por San Luis, que ahí en esa parte los Rodríguez ya hicieron autopista y llega a Mendoza. Ese tramo, todo ese tramo también va a ser autopista o ruta segura, depende, te diría, la fluidez de tránsito en cada lado. Esa la ganó Cartelone, un histórico de la obra pública que a su vez es mendocino, es, digamos, una empresa de origen mendocino. Esos son los 2 consorcios, quedan otros 4. Bien. Hay uno que está bastante próximo a firmar, que es la autopista Buenos Aires, Ezeiza, Cañuelas. Ezeiza, Cañuelas, que era la también, que estaba, que es muy necesaria. Claro, que es la que estaba Cristóbal López, y que la concesión se la quitó Iguacel cuando era director de Vialidad. Esa se está próxima a firmar. Y hay una que es la Ruta 5, que es la ruta que va de Buenos Aires, en realidad, hasta Mercedes. Hasta Mercedes hay autopista de Mercedes a Santa Rosa. Que hay un grupo que se llama Green, y hay un grupo panameño que están intentando firmar. Y hay otras 2 que son Buenos Aires, Rosario y Rosario, Córdoba, que las ganó el grupo Urnequian. Y ahí te diría que están los mayores interrogantes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las empresas tienen ahora 14 días para pasar y firmar el acuerdo, lo que hicieron hoy. Hoy se firmó literalmente. Claro. Vos sabés que estaba el escribano. Literalmente el acuerdo. Claro, estaba el escribano. Después, que mientras seguía el acto con dietres, estaba poniendo sellos en una parte del quincho de Olivos, poniendo sellos y firmando hoja por hoja. Hoy se firmó literalmente, entonces tienen que pasar. Las empresas, Urnequian anda con alguna duda, no se sabe qué va a hacer. Ahora, ¿puede andar con alguna duda si ya se le otorgó la obra a él? Bueno, se le otorga, o sea, él se queda primero en la licitación. Pasan todos los trámites administrativos para ver las garantías, esto, lo otro, aquello. Trámite enorme, muy complejo, desde la ingeniería más la parte financiera. Y ahora tenés 14 días para pasar a firmar el contrato, y en 5 te tenés que hacer cargo de la empresa y de todos los empleados. O sea, de la concesión que hay hoy y de todos los empleados de adentro de la concesión. Hasta que no firmes el contrato, formalmente no lo tenés. ¿Qué pasa si no lo firmás? Hay una garantía que es de 15 millones de dólares que el Estado ha dicho, y lo volvió a decir hoy Dietrich, que la va a ejecutar si alguno no se presenta. Es decir, si a Urnequian, por ejemplo, que es el que vos decís... Que tiene 2. Claro, que tiene 2, que es el que decís que podría estar en duda. Está en dudas. Bueno, está en duda, entonces. En estos 15 días no se presenta para firmar, se hace efectiva la garantía y tiene que pagarle 15 millones de dólares al Estado. Al Estado, exactamente. Por esto, justamente por haber adjudicado y por no sostener la oferta durante un determinado tiempo. Esto es interesante. Déjame hacer un pequeño comentario acá. ¿Por qué? Porque en realidad, históricamente en la Argentina, los constructores, ¿sabes cómo pensaban? ¿Cómo? El paradigma del constructor de obra pública, yo me meto con el precio que sea y una vez adentro renegocio los contratos. Claro. ¿Entendés? Porque ya voy a ser amigo del funcionario, si ya no lo soy antes. O sea que realmente eso sucedía. No, claro, era el ABC. Era la moneda corriente. Claro, era la moneda corriente. Se metían
con el precio más bajo, no importaba. Y después adentro iban renegociando un contrato que sufría mil variantes. Una locura. Obviamente, por la inflación, por esto, por el otro, porque se cambiaban los proyectos originales, porque muchas veces se licitaba y se adjudicaban sin los proyectos de ingeniería final. Bueno, entonces ahora el gobierno, ¿qué quiere mostrar con esto? Si alguno no se presenta, ese paradigma lo voy a romper y voy a ir y le voy a ejecutar la garantía. Sí, y una multa que duele, porque 15 millones de dólares es muy importante. A ver, entonces, el gobierno no solamente que está pasando un mensaje a todas las constructoras diciéndole, no vengan acá, que yo ya les conozco el juego, con un precio bajo a quedarse con la obra y a intentar después buscar una solución en el mientras tanto, ¿viste? No vengan con eso porque ya les conozco el juego. Yo ahora les voy a ejecutar las garantías que les voy a exigir en los pliegos. Bien. Así que faltan 5 días. En realidad el lunes que viene es cuando se vence el plazo y ahí sabremos si se presentaron o no todas. Bien. Ahora, estas PPP es para concesiones de rutas, en estos casos las que se firmaron hoy. ¿El resto de las PPP son todas para rutas también? No, la PPP es una ley. Este gobierno hizo una ley, tardó más o menos un año, una ley bastante consensuada con bancos, que son finalmente los financistas, y con constructoras, donde se les consultó mucho, se miró modelos de afuera, trabajó gente seria del mundo de la construcción en eso. Se hizo una ley que te da la posibilidad de construir cualquier cosa, no solamente una concesión vial. ¿Por qué históricamente se asocian este tipo de cosas? Porque es más fácil financiar, por ejemplo, algo que tenga flujo, que tenga una caja. Claro. Entonces el peaje, la histórica concesión del peaje es te quedás con el tramo, haces la obra, cobrás el peaje y te repagás. Claro. Hoy por hoy, con el atraso que tienen las obras, es imposible repagarlas con el precio solamente del peaje. Entonces tiene que venir siempre plata del Estado. Ahora, esto lo puedes aplicar, por ejemplo, vamos a ir a un caso distinto, por ejemplo, a una cárcel. Ah, bueno. ¿No? O una escuela. Un hospital. O un hospital. Se ha hecho en el mundo para eso. Este tipo de ley te permite, porque vos decís, bueno, vos haces el hospital, pero lo haces vos, con plata tuya. Claro. Y después lo que te queda, una vez que vos lo hiciste, es el negocio financiero. Claro. Entonces vos, que sos la que tenés la plata, vos te vas a encargar de controlar a las constructoras que subcontratás, de que básicamente no te facturen de más y demás. Vos te vas a encargar también de terminarlo lo antes posible, porque hasta que no lo termines, yo que soy el Estado no te voy a pagar. Claro. Entonces, y por eso te vas a preocupar por terminarlo. Entonces, y además te sucede esto, que vos decís, hay una segunda, digamos, discusión de esto, si son caras o baratas. Y bueno, la verdad es que es la única manera hoy de construir rutas, porque el Estado, ya lo sabemos, estamos hablando todos los días de ajuste, no tiene el dinero suficiente como para hacer ese upgrade de infraestructura que necesitas hacer de tantos años de desinversión. Pregunta última, ¿quién controla al privado que construye la ruta para que realmente se utilice el cemento que debes usar, para que no tengamos el mismo problema que tenemos siempre, que se inaugura y a los... Claro, la calidad. Organismo, acá tenés como 2 organismos que intervienen sobre la PPP. Por un lado está el Ministerio de, en este caso, de Hacienda y Finanzas, era el de Finanzas antes, con una Secretaría de PP y por otro Vialidad. Vialidad es el organismo que tiene que controlar la obra. Muy bien, clarísimo, Diego. Como siempre, muchísimas gracias. Vamos a ir a una pequeña pausa en Café de la Tarde. Quédate ahí, ya venimos.